la primera pregunta que uno se hace cuando surge, digamos, ese pensamiento, cuando surge esta interrogación o este cuestionamiento filosófico es, ¿qué es la filosofía? ¿Cierto? ¿Qué es la filosofía en sí misma? Entonces, desde la perspectiva de Hegel, que es el curso, digamos, que estamos nosotros tomando en esta primera sesión como una base o como una guía, para Hegel, la filosofía o esa pregunta por la filosofía no se puede desligar de la pregunta por la historia de la filosofía, ¿cierto? Digamos que nosotros ya como pues, ciudadanos o habitantes, digamos, de un siglo XXI, cuando nos preguntamos por el problema filosófico, lo mejor, digamos, o lo que podemos abordar es la historia de la filosofía. Cuando uno se pregunta por la filosofía, uno siempre recuerda como, bueno, había ciertos personajes, o como Sócrates, o he escuchado mentar también a Aristóteles, o entre otros, en donde esos personajes pues ya tenían como un planteamiento o una idea sobre lo que es la filosofía. Ese planteamiento, cuando nosotros hacemos, digamos, esa perspectiva, es en sí mismo ya un planteamiento histórico, ¿cierto? Nosotros nos estamos preguntando históricamente qué es la filosofía. Y Hegel lo denomina aquí de una manera muy sencilla cuando nos dice, la historia de la filosofía despliega ante nosotros la sucesión de los nobles espíritus, dice, la galería de los héroes de la razón pensante, que sostenidos por la fuerza de esta razón, han sabido penetrar en la esencia de las cosas, de la naturaleza y del espíritu. Dice, en la esencia de Dios, y que han ido acumulando con su esfuerzo para nosotros el más grande de los tesoros, que es el del conocimiento racional. Es decir, que esta perspectiva de la historia de la filosofía lo que nos presenta ya son una serie de personajes, una serie pues, de figuras, por decirlo así, que son las que componen un canon o componen una idea de la historia de la filosofía. Y aquí, en ese sentido, debemos decir, digamos, que la filosofía que estamos tomando entonces por la filosofía, un saber o una serie de prácticas que se da dentro de un momento histórico y una serie de lugares muy específicos. Eso lo voy a ir aclarando. Y entonces se denomina filosofía es, digamos, a este pensamiento que surge en el mundo griego, o en el ambiente del mundo griego, dentro de unos siglos y dentro de unas fechas muy específicas. Digamos que para algunas personas esto es un problema, digamos, en lo que sería la diferencia entre el saber, entre el conocimiento y entre la filosofía, porque mucha gente dice, bueno, pero hay, digamos, civilizaciones que son mucho más antiguas que los griegos y que ya mostraron una serie de saberes, ¿cierto? Como, no sé, los chinos, como son los mismos egipcios, como son, digamos, otras civilizaciones, no sé, como los persas, etcétera, que ya tenían toda una serie de saberes. Esto, digamos, para hacer una diferenciación, lo llamaremos como saberes de la antigüedad, porque obviamente componen una serie de saberes, una serie de conocimientos, pero la filosofía tiene unas consideraciones que son distintas a estos saberes antiguos y los vamos a ver pues, en su diferencia. Y la filosofía ya tiene, digamos, en su propia connotación, no ya como un saber predeterminado o un saber concebido, como digamos las sabidurías milenarias de estos pueblos antiguos, sino que la filosofía tiene en sí misma ya un interrogante. O sea, ¿qué es la diferencia entre el saber y la filosofía? Tiene que ver con con el interrogante. El saber no se interroga, la filosofía sí. Y esa sería una diferencia fundamental que vamos a ir, digamos, concibiéndola. Pero entonces, frente a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Para poder responder a esta pregunta, lo que se propone entonces es la historia de la filosofía. Vamos a pensar y nos vamos a aproximar a la historia de lo que estos filósofos nos han expresado como un saber, digamos, filosófico en ese sentido. ¿Para qué entonces una historia de la filosofía, cierto? ¿Para qué nos sirve una perspectiva de la historia de la filosofía? Entonces Hegel nos dice a este respecto, dice, a primera vista, estas hazañas del pensamiento en cuanto histórica, dicen, pertenecen al pasado y hallarse más allá de nuestra realidad presente. Pero dice, pero bien mirada la cosa, se ve que lo que nosotros somos
hoy lo somos al mismo tiempo como un producto de la historia. Hegel nos está diciendo entonces que cuando nosotros nos preguntamos por la filosofía y nos acercamos a una perspectiva histórica de la filosofía, lo que nosotros estamos observando es cómo nos hemos compuesto o nos hemos desarrollado nosotros mismos como seres pensantes o como una sociedad que se ha desarrollado como producto de la misma historia de la filosofía. Es decir, en un sentido, en el momento en que nosotros nos estamos preguntando filosóficamente y nos acercamos a la historia de la filosofía, ya estamos abriendo un problema filosófico, que es una aproximación muy interesante. O sea, es decir, que el hecho de que nos encontremos ya en un curso de historia de la filosofía, ya nos aproximamos a una pregunta filosófica y estamos ya en sí mismos en un problema de la filosofía. O sea, estamos inmersos dentro de una perspectiva histórica de cómo se ha comportado la filosofía y cómo nos ha compuesto eso a nosotros mismos dentro de este momento histórico, que es una pregunta, ya es un ingresar al problema o al cuestionamiento filosófico, que es una perspectiva pues muy importante y fundamental dentro de la postura de Hegel.